En este video vamos a seguir trabajando con clases. En este ejemplo vamos a ver cómo hacer que nuestro objeto se guarde en un archivo y luego se liste por pantalla. Para ello vamos a utilizar el operador dis para poder acceder a la dirección de memoria de cada uno de los objetos con los que trabajamos. Vamos a ver primero este ejemplo donde tenemos una clase gato, que es la que estuvimos trabajando, que tiene un nombre, un tipo y un peso. Y luego tenemos un método que nos permite cargar un nuevo gato y mostrar lo que cargamos. Yo voy a compilar esto que está acá y ejecutarlo. Y podemos ponerle un nombre, por ejemplo, Ichi es un siamés de 3,4 kg. Luego, este objeto lo que hace es mostrarse por pantalla, en este caso en un color verde, para notar la diferencia entre la carga y la salida. Lo que faltaría es que esto que tenemos actualmente en memoria pase al disco, ¿sí? A un archivo. Entonces, para eso vamos a trabajar con un método dentro de la clase gato que nos permita guardar en disco, por ejemplo, podría llamarse de esta manera. Y por último, otro método que se llame leer de disco. Este, a diferencia del anterior, va a recibir un parámetro que va a ser qué posición, qué número de registro del archivo que va a recopilar todos los datos va a leer en nuestro objeto. Antes de realizar los métodos de escribir y leer de disco, vamos a ver por qué es necesario el uso del operador dis en este ejemplo. Este puntero, como habíamos dicho anteriormente, nos permite acceder a la dirección de memoria del objeto con el que estamos trabajando. Y si recuerdan, cuando trabajamos con archivos, era necesario poder tener la dirección de memoria de la variable, tanto para leer como para escribir. Entonces, vamos a ver qué ocurre si hacemos un cout y decimos dirección de memoria y hacemos uso del operador de dirección con el ampersand y luego la variable reg, que es nuestro objeto gato. Si compilo esto y lo ejecuto, deberíamos ver por pantalla, acá podemos ver un número muy grande en notación hexadecimal que contiene la dirección de memoria de la variable reg, es decir, nuestro objeto gato. Ahora, ¿cómo hacemos para accederlo desde dentro de la clase, es decir, desde un método? Bueno, vamos a editar el método mostrar de gato momentáneamente y vamos a decir, en realidad no es la dirección, sino cuál es el contenido de nuestro puntero dis, que es el que vamos a estar trabajando y que nos va a ayudar en este ejemplo. Entonces, el contenido de dis adentro de una clase nos va a mostrar lo siguiente. Voy a compilar, primero voy a llamar aquí al método mostrar, así hacemos efectivo esa salida por pantalla. Acá hay un error de compilación. Me falta un punto y coma aquí. Ahora sí, compilo y voy a ejecutar esto. Y aquí podemos ver entonces cómo la dirección de memoria desde afuera con el ampersand de la variable es exactamente el mismo valor que el puntero dis desde dentro de la clase, por ejemplo en un método. Entonces, siempre que estemos adentro de la clase y utilicemos este puntero dis, vamos a poder obtener la dirección de memoria del objeto con el que estamos trabajando. Visto esto, entonces ahora poder grabar varios registros de nuestra clase gato y luego mostrarlos por pantalla va a ser muy sencillo. Bien, ahora lo que nos resta es hacer tanto el método guardar en disco como el de leer en disco y ponerlo en práctica. Vamos a hacer un método dentro de la clase gato llamado guardar en disco
no va a recibir ningún parámetro en este caso. Y aquí vamos a trabajar con las funciones de archivo que vimos anteriormente. Así que voy a incluir por aquí la librería C, std, io para poder acceder a ese grupo de funciones. Voy a crear un puntero file y voy a abrir, por ejemplo, gatos.dat como escritura. Si lo puedo abrir correctamente, continúo, si no, simplemente devuelvo falso porque no puedo abrirlo para escribir. Una vez que abrí este archivo, lo que voy a hacer es llamar a la función fwrite, y recordemos que la función fwrite necesitaba la dirección de memoria de la variable con la que estaba trabajando, y en este caso vamos a utilizar this, que era la dirección de memoria del objeto. El sizeof va a ser el de un objeto de gato. ¿Cuántos registros quiero guardar? Voy a grabar uno solo, y el puntero es el puntero p. Luego, en una variable booleana, vamos a llamar escribió a la variable booleana, y lo que nos devuelva fwrite lo vamos a asignar a esa variable. Cerramos el archivo y devolvemos el contenido de escribió. Faltaría entonces un método que nos permita leer de disco. Vamos a hacer un método de la clase gato, que devuelva bool, que nos permita leer de disco, y a diferencia del anterior va a tener que recibir la posición o número de registro el cual queremos leer. Y parecido a antes, vamos a hacer una variable booleana leyó. Vamos a abrir el archivo, pero esta vez como lectura con el modo RB. Si no podemos abrir correctamente el archivo, devolvemos falso. Y de poder abrir el archivo, vamos a asignarle a la variable leyó lo que nos devuelve fread. Vamos a leer en el objeto, es decir, en this sizeof de nuestra clase gato, un registro en el puntero p. Una vez leído, lo que vamos a hacer es cerrar el archivo y devolver lo que tiene la variable leyó. Sin embargo, acá podemos notar como el parámetro pos no está usado en ninguna parte de nuestro método. Es porque necesitamos ubicarnos específicamente al inicio de la posición que le mandemos. Así que antes de leer, lo que vamos a hacer es llamar a fseek y vamos a posicionar nuestro archivo en la posición que le mandemos por la cantidad de bytes que ocupa un registro de la clase gato. Y lo vamos a hacer desde el principio del archivo. Hecho esto, entonces lo que nos queda es probar el funcionamiento de estos dos métodos. En un ciclo exacto voy a dar 3 iteraciones donde voy a cargar un registro de gato y guardarlo en disco. También por cada vuelta vamos a borrar la pantalla para que quede prolijo. Esto debería ser un ejemplo de la creación del archivo con los registros de gato. Voy a compilar y luego voy a ejecutar. Y acá nos pide 3 nombres de 3 gatos distintos que va a guardar en disco. Vamos a guardar a Bob, es un esfinge de 3 kilos 200. Este va a ser nuestro primer registro de gato en el archivo. Luego, otro llamado Panterita, tipo Bombay, 1 kilo 300, nuestro segundo registro. Y Lola, siamés, de 2 kilos 500. Este sería nuestro tercer registro. Aquí termina el programa y tenemos el archivo de gatos creado. Lo que nos faltaría es hacer otro método en el cual mostramos por pantalla. Para probar el funcionamiento de nuestro método leer, podemos hacer una pequeña prueba muy sencilla. Aquí tenemos en main
un objeto de tipo gato que por el momento no tiene nada. Lo que vamos a hacer es llamar al método leer de disco y le vamos a indicar la posición del primer registro del archivo. Y luego vamos a llamar a mostrar para mostrar este registro por pantalla. Lo que voy a hacer a continuación es compilar el código y obviamente lo voy a ejecutar, pero esta vez en la terminal. Voy a ejecutarlo en la terminal que tenemos aquí debajo y podemos ver que lo que tenemos en nuestro primer registro es el primero de los gatos que cargamos. Obviamente si modifico este valor tanto por 1 como por 2, podría ver cada uno de los registros que cargué en el archivo. Sin embargo, si quisiera listarlos a todos, una buena idea sería hacer una función global. Podría llamarse listar archivo de gatos. Y aquí dentro escribir cada uno de los pasos necesarios para listarlos a todos por pantalla. Primero voy a necesitar una variable de tipo gato. Luego voy a necesitar una variable entera para poder ir recorriendo cada una de las posiciones hasta llegar al fin del archivo. La voy a llamar i y la voy a inicializar en 0, que sería el primer registro. Luego, por cada vuelta, en una estructura de ciclo inexacto, por cada vuelta voy a leer de disco y le voy a pasar la posición que quiero leer. Si la lectura es correcta, nos devolverá verdadero, entonces lo que haremos a continuación será mostrar por pantalla el registro, mostrar un salto de línea e incrementar nuestro contador o índice del archivo. Cuando leer de disco nos devuelva falso, quiere decir que llegamos al final y finalizaría la función. Lo que haré también a continuación es poner un borrado de pantalla para que quede más prolija la salida. Voy a compilar este código, ejecutarlo en la consola y ahí tenemos los 3 registros guardados en el archivo y listados por pantalla.